Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de otros campos que fueron intervenidos por los padres apostólicos. En este caso vamos a hablar de las sectas y vamos a hablar también de las herejías. Los padres apostólicos fueron vehementes en su enseñanza, fueron vehementes en lo que a la vida moral concierne. Ellos se encargaron de defender la fe a través de argumentos racionales, a través de argumentos que eran considerados sana doctrina, porque defendían lo que Jesús había enseñado, el mensaje que había transmitido a los apóstoles. Y también eran muy, pero muy drásticos en la manera como debía el nuevo creyente comportarse. Si una persona siendo judía o siendo griega o siendo romana aceptaba el cristianismo, no podía continuar con sus mismas costumbres. Su vida tenía que cambiar. Y eso había sido enseñado por Jesús y por los apóstoles, por Pablo, por Pedro, por Juan. Ellos habían dicho que cuando una persona ha aceptado el cristianismo, esa persona tiene que dejar a un lado sus antiguas costumbres y ahora, al pertenecer al reino de Dios, a la familia de Dios, pues esa persona tiene que comportarse como un cristiano, tiene que ser distinto a la vida que acostumbraba a llevar. Esto hizo que los padres apostólicos escribieran libros, unos enfocados en defender la doctrina, en defender las enseñanzas de Jesús, en argumentar cuáles eran las bases y los pilares de su fe, y otros libros encargados también de enseñar cómo estos nuevos cristianos tenían que comportarse, cómo estos nuevos cristianos tenían que aceptar unos valores totalmente distintos a los valores que estaban acostumbrados a practicar. Esos valores son el amor al prójimo, esos valores tienen que ver con mi relación con Dios y mi relación con los demás. Durante la segunda etapa que estamos nosotros observando durante este periodo, se desarrollan sectas y herejías. Y cuando hablamos de desarrollar sectas y herejías, estamos hablando de que dentro de ese grupo de cristianos nacen personas que piensan distinto, nacen personas que interpretan las palabras de Jesús o las palabras de los apóstoles de una manera distinta, de una manera equívoca. Pero también nacen personas que dicen que por tener al Espíritu Santo, el Espíritu Santo les revela una nueva verdad. Y con ellos se llevan a muchas personas. Con ellos, muchos de los cristianos siguen esas enseñanzas. Se llaman sectas aquellos grupos que se separan de lo que el cristianismo dice. Y herejías aquellos grupos que van en contra de lo que el cristianismo ha enseñado o que tergiversan las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles. Existieron muchos movimientos separados, pero hoy vamos a hablar de tres. Y existieron muchas sectas y muchas herejías, pero hoy solamente vamos a hablar de tres de ellas. Dentro de los movimientos separados están el montanismo, que fue fundado por Montano, el novacianismo, que fue fundado por Novaciano, y el donatismo, que fue fundado por Donato. Resulta que estos movimientos enseñaban lo siguiente. El montanismo enseñaba que una persona, un creyente que ha pecado, no tiene el perdón de Dios. Imagínense eso. Montano se creía una persona muy espiritual y una persona muy santa. Por lo tanto, todas las personas debían seguir al pie de la letra la regla de conducta de los padres apostólicos y de Jesús. Pero resulta que Jesús no enseña esto. Jesús enseña que nosotros pecamos, que nosotros erramos porque somos seres humanos. Por lo tanto, necesitamos de su gracia, necesitamos de su amor, que nos conmueve y que nos lleva a aceptar que somos pecadores y que solamente dependemos de él. Montano decía que nosotros podíamos ser santos y puros con nuestro propio esfuerzo.
Por lo tanto, el que no se esforzara por ser santo y puro no tenía el perdón de Dios. Así se arrepintiera, nadie que haya pecado tiene el perdón de Dios. Novaciano viene a decir que ustedes recuerdan que yo les enseñé en clases anteriores que la iglesia había sido perseguida por los emperadores, por los judíos, por los romanos. Pues resulta que muchas de esas personas, para evitar ser asesinadas, habían negado su fe, habían dicho que no eran cristianos, habían vuelto a sus antiguas prácticas. Entonces Novaciano decía que una persona que había negado su fe no podía ser recibida de nuevo en la iglesia. Es decir, que una persona que ha negado su fe no puede volver a ser cristiano. Hay muchas personas que lo han negado por temor, pero luego se han arrepentido y habían tomado la decisión de volver al cristianismo. Novaciano la rechazaba y decía, ustedes no pueden volver a la iglesia porque ustedes han negado su fe. Imagínense, cuando en realidad Cristo nos enseñó que Él está allí con los brazos abiertos para recibir a cualquier persona, independientemente si ha pecado, independientemente si en algún momento se apartó de su fe, Él está allí para que todos puedan volver a Él, para que todos sean aceptados por Él y para que todos tengan vida eterna en Él. Pero Novaciano y Montano decían no. Quien ha pecado no tiene perdón de pecados y mucho menos aquella persona que ha negado su fe. Si ha negado su fe, no tiene cómo volver al seno de la iglesia, no tiene cómo volver a ser parte de la comunidad que Cristo fundó. Y el donatismo es pues otro grupo también extremo. Decía que aquellos fieles que habían sido ordenados por ministros, por obispos, que habían negado su fe, esa responsabilidad que se les había asignado no tenía ninguna validez. Es decir, si algún obispo ha negado su fe y ejerciendo su ministerio había ordenado a otros, se debía anular tal ordenación. En pocas palabras, si un ministro había ordenado a otro, es decir, si un ministro había delegado una responsabilidad dentro de la iglesia y ese ministro había negado la fe, todo lo que él haya delegado no tiene validez. Durante este tiempo surgieron herejías también, y las herejías fueron el gnosticismo, que hablaban de la dualidad de la materia y el espíritu. Decían que Jesús no pudo haber sido hombre, porque la materia es mala, y el Dios que había creado la materia era un Dios malo, mientras que el Dios que era espiritual, que era espíritu, él sí era bueno. Por lo tanto, Jesús no pudo haber sido hombre, porque si él hubiese sido hombre, él era malo. Pero nos podemos dar cuenta que en la Biblia dice que Dios creó el universo, Dios creó la materia y dijo que ella era buena. Estos gnósticos hablaban de una dualidad, del bien y del mal. La materia es mala y lo espiritual es bueno. Pero el cristianismo rechazó tal dualidad. Los judaizantes mezclaban las enseñanzas de la ley y de la gracia. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos estudiantes? Los judaizantes decían que no bastaba solamente con el sacrificio de Cristo para poder ser salvo, sino que se necesitaban cumplir todas las leyes promulgadas en el Antiguo Testamento. Pero recuerden que Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley, y si Él ya la cumplió, nosotros no debemos cumplirla. Nosotros hemos sido introducidos a un nuevo tiempo, y este tiempo es el tiempo de la gracia, en los cuales hemos recibido la salvación por parte de Dios y como resultado damos buenos frutos, como resultado somos buenas personas. No lo contrario, los judaizantes decían
tenemos que cumplir la ley para alcanzar la salvación de Dios. Cristo nos enseña que Él nos ha regalado su salvación y como resultado nosotros somos unas nuevas criaturas. Y los ebionitas negaban la identidad de Cristo y rechazaban su carácter mesiánico. Es decir, los ebionitas decían que Jesús era un hombre muy fiel a la ley de Moisés, que la había cumplido porque era perfecto, pero Jesús no era Dios. Sobre Jesús vino el Espíritu Santo, le ayudó a predicar, le ayudó a hacer milagros y que cuando murió se apartó de él, pero que no vino a traer salvación. Niegan la identidad de Cristo en cuanto a su obra redentora. ¿Listo? Niegan que Jesucristo haya venido a salvar la humanidad y niegan que Jesucristo haya sido Dios y niegan que Jesucristo ha sido el Mesías. Frente a estos grupos fue que se enfrentaron los padres apostólicos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Que Dios los bendiga.